Ya estamos de regreso y mire, en las últimas semanas ha circulado un audio y han circulado diversas entrevistas de la doctora Laura Ann Jiménez Fray, que ella es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, donde ella ha mostrado una postura firme, crítica, y ha manifestado su desacuerdo con cómo se ha venido manejando la pandemia en los últimos meses en nuestro país. Ha sido muy aguerrida y muy fuerte en sus comentarios. Y esta mañana está en la línea telefónica precisamente la doctora Laura Ann Jiménez Fray, y me da mucho gusto saludarla. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Oiga, doctora, sé que le han preguntado de todo, de todos los estilos y todos los tipos. Yo quiero hacer una entrevista diferente con usted esta mañana. Yo comenzaría preguntándole si usted conoce al subsecretario, el doctor López-Gatell. ¿Lo conozco, se refiere personalmente? Sí. No, desde luego que no lo conozco personalmente. En lo que ha visto de que ha declarado y ha manejado esta situación de la pandemia en el país, ¿usted cree que ha dejado de ser menos científico y ha sido más político? Sí, lo creo, absolutamente. Es lo que ha demostrado. O sea, que no, él pues se comporta como un político, como lo que es, ¿no? Y pues no, como científico no sé si alguna vez realmente lo fue, pero hoy por hoy no lo es más, ¿no? Doctora, usted siendo tan firme y tan directa, le pregunto, ¿usted cree que le está mintiendo al presidente López Obrador, el doctor Hugo López-Gatell, con respecto a los casos que todos los días aparecen? Bueno, no creo que convenga especular. No tengo forma de saberlo, ¿no? O sea, no hay manera de que yo sepa si él le miente, si el subsecretario le miente al presidente, o si los dos saben perfecto lo que ocurre y están bien con esa idea, ¿no? No sé, no puedo comentar en ese sentido porque sería una especulación. Cualquiera de las dos opciones, si le miente o simplemente todos están bien con lo que está ocurriendo, pues cualquiera de las dos no es una buena noticia, ¿no? Fíjese que de las entrevistas que he escuchado, usted es la primera vez que la veo como que sí la piensa al momento de responder. No lo pensé. Lo que pasa es que la pregunta es un poco rara porque pues realmente es llevarme por el camino de la especulación y pues no, y en ese terreno sí me cuesta un poco de trabajo, ¿no? Bien. Doctora, supongamos y juguemos con los escenarios, que usted es designada por el presidente López Obrador en el lugar del subsecretario López-Gatell. ¿Qué haría que no está haciendo el subsecretario en ese lugar? Bueno, pues es muy sencillo. Haría el trabajo que se necesita en ese lugar, que es lo que haría es pues antes que cualquier otra cosa, pues echar a andar un plan lo más rápido posible para empezar a contener los contagios en nuestro país, ¿verdad? Hacer una logística que funcione y que sea efectiva de la forma más rápida posible para hacer algo, para empezar a contener los contagios, que es lo que el doctor debió hacer desde el principio, ¿no? Desde el primer día, desde antes del primer día, desde el mes de enero, cuando se supo allá que en Wuhan, en China, estaba esto ocurriendo. Lo que cuando dijeron que estaban muy preparados desde hace meses, ¿no? Y de que desde enero se tenía una idea de qué es lo que iban a hacer, pues es evidente que están mintiendo, ¿no? Porque no sé a qué le llaman preparación, pero pues 3 meses o más después estamos viendo que pues no hubo ninguna preparación de ningún tipo. Doctora, de ningún tipo, usted dice están mintiendo. ¿Quiénes están mintiendo? Pues quien sea que diga que se prepararon meses antes, miente, porque no hubo ninguna preparación. ¿Hugo López-Gatell miente?
claro, lo hace, miente, sí, miente. Terminó la sana distancia, la Jornada Nacional de Sana Distancia. Muchos dicen que esto no fue lo correcto, otros dicen que bueno, finalmente sirvió para contener esta pandemia, pero ¿qué opinión tiene la doctora? A ver, la Jornada Nacional de Sana Distancia, el encierro, los encierros así indiscriminados de la población, masivos pues de la población, que es lo que ocurrió durante la jornada, ¿sí? No sirven para contener, eso es equivocado, sirven simplemente para reducir la velocidad en la cual se está propagando los contagios. Entonces, sirven para disminuir la velocidad, no sirven para detener la propagación. Entonces, pues sirvió para lo que era, que era mitigar, no contener, sino mitigar. Y entonces, pues sí mitigó hasta cierto punto, ¿no? Y en cuanto esto se levante, pues no hay algo como lo que dicen que es un rebrote, ¿no? No va a existir un rebrote porque nunca se ha terminado el primer brote. Va a haber una aceleración, o sea, se va a acelerar el proceso que ya se está dando. Sí, a ver, doctora, hemos escuchado declaraciones de que ya viene el pico, y ahora viene el pico. Aquí en Tabasco tenemos un pico, pero es el Pico de Oro, que es una playa, así ya todo el mundo conocemos el pico, pero ya en verdad estamos saturados de que es que viene el pico ya la próxima semana, el próximo mes viene el pico, ahora viene la bajada, ahora ya se está aplanando. ¿Qué opinión tiene la doctora, experta en estos temas, sobre esta situación y estas declaraciones? Bueno, decir que estamos en el pico o vamos a llegar en el pico ha sido una imprudencia desde el principio, porque no se tiene evidencia de que hayamos llegado a ningún pico. Estamos en pleno ascenso, es lo que estamos en realidad. Todos los cálculos matemáticos serios por parte de cualquier grupo independiente, tanto nacional como internacional, indica que estamos en pleno ascenso, Entonces se le ha querido poner fecha a esto, y de hecho se le puso muchas fechas y algunas que pues sí se cumplieron, ¿no? Fechas como terminar la jornada, como empezar la jornada. La Jornada Nacional de Sana Distancia debió empezar antes, ¿no? Y no empezó hasta que no calcularon que estaba bien porque coincidía con la Semana Santa, ¿no? Coincidía con la Semana Santa y entonces inicialmente calcularon que sería solamente pues 2 semanas adicionales a la Semana Santa, que pues no sería demasiada repercusión. Sin embargo, pues no hubo forma, entonces todo esto se fue extendiendo. Entonces, hablar de pico, pues ahorita no estamos en el pico, nunca estuvimos cerca del pico cuando se habló de eso, y no estamos en ninguna meseta, ni aplanando nada, ni disminuyendo nada, o sea, estamos en pleno ascenso. Las fechas que se han querido dar, pues han sido fechas arbitrarias, ¿no? Han sido, o no sé si se ha creído que esto de alguna manera complace, ¿no?, a la opinión popular, ¿no? Poderles decir, en 15 días vamos a salir, ¿no? O sea, sí. Mire, aquí el problema fundamental es esto, que se sigue poniendo fecha, y hasta incluso ahora, ¿no? Ya no hay Jornada Nacional de Sana Distancia, pero se siguen dando fechas, ¿no? Se siguen dando fechas para decir, en tal momento vamos a pasar al siguiente semáforo, en tal fecha ya podemos regresar a la escuela, ¿no? Pues sí, todas esas fechas son arbitrarias, porque no deben estar basadas en la conveniencia, deben estar basadas en la evidencia científica de que en realidad se está disminuyendo, está en bajada nuestra curva. La situación es que esto no va a ocurrir, o sea, no ha ocurrido ni ocurrirá hasta que las autoridades no tomen una acción concreta, firme, para evitar la
para romper las cadenas de contagio que existen en la comunidad. Se necesita tomar una acción clara de contención de los contagios. Entonces, prácticamente con todo lo que está diciendo, ¿usted descalifica todas las conferencias que se llevan a cabo por la tarde por parte del doctor López-Gatell en torno a todo lo que nos dice? No las descalifico, las conferencias tienen una intención, tienen una intención informativa, y para eso sirven, pues, o sea, para informar cifras, para decirnos cuántos contagiados y cuántos muertos hay hoy, ¿no? Sí, es que en alguna entrevista usted señaló que no es el hecho de ir a informar cifras, sino es que decir, esta tarde tenemos tantos casos y vamos a hacer esto. Correcto, es decir, que las conferencias hoy por hoy sirven solo para eso, sirven meramente como por un objetivo de información, ¿no? Y así, en ese tenor se dictan las conferencias, para decir, hoy hay tantos más muertos, tantos más casos, tantos más contagios, y los martes le agregan una sección para decir, ahora tantos más médicos se murieron, ¿verdad? O gente del personal de salud, tantos más médicos, pero nunca han dicho, ¿no? O sea, nunca han tomado responsabilidad de lo que está ocurriendo, ni tampoco han dicho, esto es lo que estamos haciendo para corregir el problema, eso es lo que vamos a hacer para corregir el problema. Nunca ha habido ningún reconocimiento de responsabilidad ni de guía. Doctora, ¿le parece si vamos a una pausa y seguimos platicando con usted? Sí, claro que sí. Estamos platicando con la doctora Laura A. Jiménez. Vamos a una pausa, volvemos. Estamos platicando con la doctora Laura A. Jiménez Fayri, que como ustedes saben es jefa de laboratorio de genética molecular de la UNAM. Y doctora, le pregunto, hay quienes dicen que se tuvieron que hacer más pruebas de rastreo para así cortar las cadenas de transmisión. ¿Qué opina al respecto? Sí, se requiere, esto es indispensable, no hay manera de darle la vuelta. Es absolutamente indispensable. Tiene que aumentarse el número de pruebas para poder detectar más casos y para que de esos casos se puedan rastrear sus contactos. Esto es ineludible, o sea, es indispensable que se haga, sí, se tiene que aumentar el número de pruebas. Ahora, hay quienes comentan que hay distorsión de cifras, doctora, que no se está diciendo lo que realmente es el número de casos que existen y que se están ocultando cifras precisamente porque no se están haciendo pruebas. ¿Qué opinión le merece esto que dice la gente? Bueno, hay muchas formas de maquillar cifras, ¿no? No estoy tan segura. Bueno, hasta hace unos días nunca tuve evidencia alguna de que realmente las cifras se estuvieran maquillando intencionalmente, ¿no? O manipulando intencionalmente, digamos. Se maquillan, claro, o sea, no se maquilla, tal vez a diario se maquillan, tal vez no la cifra en sí, pero por lo menos su interpretación, ¿no? Desde el principio, ¿no? Hablar de que los índices de letalidad eran muy bajos, hasta que ahora, pues bueno, qué barbaridad, ahora resulta que somos el país con el índice de letalidad más alto de toda Latinoamérica y estamos tuteándonos en esa terrible situación con los países de mayor letalidad a nivel mundial, ¿no? Entonces, se maquilla, o sea, generalmente la evidencia es que se maquilla la interpretación. Las cifras, pues las cifras dependen que también estén haciendo su trabajo. Es decir, pues la cifra que tienen es una cifra distorsionada, no porque la distorsionen, es decir, que se sienten a decir vamos a cambiar este número, ¿no? Está distorsionada porque no se hacen suficientes pruebas. Si no se hacen suficientes pruebas, se subestima gruesamente la magnitud del problema. Entonces se detectan a los poquísimos casos para las poquísimas pruebas que se hacen, mientras que hay 10, 20, 30 o 50 veces más casos ahí en la población que no han sido detectados. Entonces, pues eso ocurre, ¿no? Hasta hace unos días nunca tuve otra evidencia de que hubiera realmente una manipulación de cifras, hasta que
En la Ciudad de México, pues sí hubo un caso que incluso tuiteé, bueno, en Twitter publiqué al respecto, ¿no? Que fue con respecto a la ocupación hospitalaria en la Ciudad de México. Se está manejando esta cifra que estamos muchos viendo muy de cerca, porque equivocadamente la jefa de gobierno ha decidido que a partir de la semana que entra, aquí en la Ciudad de México, que es el epicentro de la enfermedad a nivel nacional, en donde se encuentran por arriba del 60% de los casos de todo el país, y que estamos en pleno ascenso de la curva, ¿no? Se decide que la semana que entra vamos a transitar el semáforo naranja, ¿no? Como lo que decía hace rato, o sea, la decisión de una fecha arbitrariamente, no tiene nada que ver con la evidencia que existe, sino con una decisión que creen las autoridades que es conveniente. Entonces, bueno, de acuerdo con las reglas que la propia Ciudad de México, o el gobierno de la Ciudad de México asentó, se necesita disminuir del 65% la ocupación hospitalaria y además tener una tendencia a la baja durante 2 semanas. Entonces, la semana pasada inició el lunes con el 68% de ocupación hospitalaria, y así fue la semana, entre algunos sube y baja, ¿no? Entre algunos días de ascenso, algunos días de disminución, qué sé yo. El domingo se publicó la cifra del 71%. Esto hubiera dejado a la Ciudad de México en un aumento semanal del 3%, lo cual hubiera imposibilitado, de acuerdo a su propia regla, para abrir o transitar pues al semáforo naranja. La cifra estuvo publicada casi 12 horas en el sitio de internet del semáforo de la Ciudad de México, y de repente desapareció. O sea, quitaron, así, literalmente borraron del sitio la cifra, y esperaron cerca de otras 12 horas, y al día siguiente, más o menos a mediodía, vuelven a publicar la cifra, nada más que esta vez, en lugar de decir 71%, pues la cifra había disminuido a 66%, colocando a la Ciudad de México en el muy conveniente, de acuerdo con su plan arbitrario, en la muy conveniente situación de ya estar en 2 semanas de disminución en la ocupación hospitalaria, ¿no? Esa es la única realmente evidencia que yo he visto claramente y he podido documentar de una manipulación así real de cifras, ¿no? Lo demás, pues es decir, las cifras pueden maquillarse de muchas formas, y una de ellas es, el auditorio necesita entender lo siguiente, que solamente se puede detectar el número de casos solamente, o sea, es siempre directamente proporcional al número de pruebas que se hacen. Entonces, si yo hago 100 pruebas, solo tengo la posibilidad de detectar 100 casos. Claro. Para disminuir el número, pues en lugar de hacer 100, puedo hacer 10. Entonces disminuyo el número de pruebas, en automático va a disminuir el número de casos que se reportan. Claro. No porque existan menos casos, sino porque ya no tengo la posibilidad de detectar 100, sino 10. Claro. Ahora, eso es en torno a esto que es muy importante lo que comenta, y finalmente decirle, China, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Alemania, Estados Unidos, en Nueva York, lograron controlar a los asintomáticos. ¿Eso le está faltando al país? Le está faltando, absolutamente. Estados Unidos no es un buen ejemplo, tienen una... Pero controló asintomáticos en Nueva York. No es un buen Solo ejemplo. Nueva York, exacto. El único caso en Estados Unidos es Nueva York, la ciudad y el estado, concretamente el estado de Nueva York. Ahí se hizo un trabajo extraordinario por parte del gobernador Andrew Cuomo, y se logró hacer. Los ejemplos, así, los mejores ejemplos del control han sido Vietnam, Taiwán, Nueva Zelanda, desde luego, ¿no? Y más recientemente quienes han podido controlarlo, después de que sí hubo un descontrol inicial, fueron Corea del Sur, Japón y algunos otros. O sea, Alemania se ha descontrolado mucho, pero han podido mantener sus índices de letalidad muy bajos. Y esto es gracias a las acciones de contención que han realizado, ¿no? Entonces,
pues sí, tendríamos que emular, ¿verdad?, lo que se hace en los países donde se han tenido estrategias muy exitosas. Claro. Pero aquí, contrario a eso, o sea, Claro. no seguimos el ejemplo de los países exitosos, sino armamos nuestra propia estrategia, que es, descartando a Brasil, seguramente la más desatinada, la más mortal, ¿no?, Doctora, que hay. siempre importante sus comentarios, la seguimos en redes sociales, la vamos a continuar siguiendo y por si se llegase a presentar otra cosa, la vamos a molestar para tomar nuevamente su punto de vista. ¿Le parece? Sí, con mucho gusto, no es ninguna molestia. Gracias. Es un placer. Muchas gracias, doctora Laura Ann Jiménez Fairí, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, por haber estado esta mañana en Noti9 del Canal 13. Gracias. Vamos a una pausa.